Hay voces que trascienden culturas, ministerios que nacen en casa, pero impactan naciones. Nuestro próximo conferencista tiene más de 25 años ejerciendo su servicio ministerial. Es adorador, líder y pastor de una iglesia vibrante multicultural, donde diferentes lenguas, generaciones y culturas se unen bajo una misma presencia. Desde la isla de Aruba recibamos con alegría al pastor Jonathan Subiandi de la Iglesia Cuadrangular El Legado. Estar acá es una honra para mí. Yo quiero agradecer al Señor por todos ustedes, porque parte de lo que estamos haciendo en el Caribe es gracias a sus oraciones, es gracias a su esfuerzo, es gracias a sus palabras, y Dios ha sido extremadamente bueno. Y quiero decirles que Dios ha abierto la puerta y ha permitido que el Evangelio Cuadrangular llegue a la pequeña nación de Aruba, una isla del reino holandés que tiene hambre de Dios. Ya tenemos 7 años ahí llevando la palabra y con el propósito de plantar la primera iglesia cuadrangular que no había en la isla de Aruba. Y yo quiero decirles y vengo a decirles en esta mañana que después de 7 años de estar trabajando en este tiempo, Dios ha hecho cosas maravillosas, y hoy vengo a traerles saludos de la iglesia hermana cuadrangular allá en Aruba. Hay familia cuadrangular en Aruba, hay familias que abrieron su corazón al Señor. Hemos alcanzado una nación más y vamos por otras, porque es urgente el llamado en esta hora, porque Él va a regresar y tenemos que hacer todo lo posible por decirle al mundo que Él volverá. Estoy muy entusiasmado de ver cómo Dios nos ha estado hablando desde anoche, en estos días, esta palabra rema, y estoy contento de que el Señor haya puesto en el corazón de nuestra presidenta, la pastora Janet, una persona joven, y de la junta directiva, joven también, algunos, de decir, de proclamar que Jesús volverá. Porque en estos tiempos no se predica o no se habla mucho de la venida del Señor. Y el saber que eso está en el corazón de gente joven me llena de emoción, porque eso garantiza que hay un legado lleno de convicción, cuidando y velando por los fundamentos de nuestra organización, en proclamar que Él salva, que Él sana, que Él bautiza y que Él volverá por nosotros. Una de las áreas, escuche esto, una de las áreas con las que la iglesia y cualquier predicador va a conseguir más resistencia es en hablar de la venida del Señor. Va a conseguir mucha resistencia, y yo quiero que usted entienda esto, porque estamos en un mundo que necesita comprobar todo, y por 3 razones consigue mucha resistencia: en el área espiritual, en el área emocional, en el área racional. Hablar de que el Hijo de Dios venga sobre las nubes a buscar a su iglesia parece ficción en un mundo de hoy. Y creo que por lo menos 3 razones por las que se va a conseguir bastante resistencia es: número 1, porque es un hecho que no ha pasado, y vivimos en un mundo donde todo necesita ser comprobado, donde todo necesita ser creíble, y como es un hecho a futuro,
va a conseguir bastante resistencia contra la lógica, pero Él nunca falla en su palabra. Él prometió eso. Él dijo que se iba a convertir en un ser humano, iba a habitar entre nosotros, y lo hizo. Él dijo que iba a morir en la cruz por nosotros, y lo hizo. Él dijo que iba a resucitar, y lo hizo. Él dijo que iba a regresar por nosotros, y Él regresará. Su palabra nunca falla, nunca ha fallado. Él va a regresar, y si Él lo dijo, va a ser así. Ya hay antecedentes históricos y nunca ha fallado. Y aunque no suceda, lo creemos. Él dijo: bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Pregúntele a alguien ahí: usted es bienaventurado. Dígale a alguien. La segunda razón por la que creo que va a conseguir mucha resistencia hablar de esto es porque representa decir el final de las cosas. Y el que pierde en este final sabe que las cosas no van a terminar bien para él. Por lo tanto, va a hacer todo lo que esté a su alcance para engañar a la gente, arrastrar, y va a hacer todo lo imposible para que terminen mal con él. Y por eso va a haber resistencia. Y la tercera razón por la que pienso que hay mucha resistencia en hablar de este tema es porque se habla de Él. Escuche. Y Él es la evidencia de las cosas. Él es la evidencia definitiva. Jesús es el personaje que más trae resistencia al mundo. Porque cuando hablamos de la venida del Señor, estamos hablando de alguien que está vivo, no alguien que está muerto. Usted puede hablar de Abraham, de Jacob, de Sansón, y esa es una bendición. Y puede hablar de personajes históricos, puede hablar de Simón Bolívar, de Napoleón, de Buda, de Mahoma, pero la tumba de todos ellos están ahí. Entonces Jesús es la evidencia de lo que se está hablando. Y cuando hablamos de que Él va a regresar, tenemos que hablar de Jesús, hablar de alguien que está vivo. Y eso incomoda, porque Él es la piedra que los edificadores rechazaron. Él vive. Y su propia vida es la evidencia de las cosas. ¿Está conmigo? Y yo quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Y a esta palabra le he puesto como título: alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Diga conmigo: alerta de spoiler. Un joven contaba que su abuelo le advertía a la gente en el Titanic: este barco se va a hundir, este barco se va a hundir, este barco se va a hundir. Y finalmente la gente se molestó y al final lo sacaron a patadas y a golpes del cine. Entonces quiero explicarle a la generación que está más atrás de los millennials. ¿Cuántos millennials hay aquí? A ver, levante la mano los millennials. Bueno, la generación que está detrás de los millennials, ¿qué es un spoiler? ¿O qué significa este término alerta de spoiler? Y este término se usa para dar detalles importantes que están al final de una película, al final de una novela. Cuando usted está sentado con alguien viendo una película y le dice: lo que pasa es que aquí el protagonista muere y no ha llegado ahí, entonces le dio un spoiler.
que cuenta un detalle importante del final. Y este término de alerta de spoiler se trata de decir estas cosas. Y a nadie le gusta que le cuenten el final de las cosas. A nadie le gusta que le cuenten el final de las historias. Pero la Biblia relata por allá en Mateo capítulo 24 que los discípulos estaban con Jesús. Y cuando Jesús hablaba de las cosas del fin del mundo, en el versículo 3 los discípulos le dicen: no aguantamos más, queremos saber el final de las cosas. Entonces le preguntan a Jesús: Señor, escuche, dinos cuál será las cosas que pasarán al final. ¿Cuáles serán las señales de tu venida y las señales del fin del mundo? Explícanos esto. Queremos saber el final de las cosas. Entonces Jesús les hace ahí como una alerta de spoiler. Les voy a contar lo que va a pasar al final. Y les dicen: estén pendientes, que nadie los engañe, porque muchos vendrán diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Estén pendientes de eso. Se levantarán guerras, rumores de guerra, peleará nación contra nación. Y quiero leer textualmente algunas cosas acá del capítulo 24, por favor lea conmigo. El versículo 7 dice: una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo, pero todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Y muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Atención aquí. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Atención a este versículo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Escuche esto. Si va a aplaudir, hágalo fuerte para él, vamos. Y el Señor les suelta todo eso. Pero la parte final, qué importante es. En otras versiones dice: se va a predicar el evangelio. Pero la palabra correcta era las buenas noticias, para traducirlo. Y entonces será el fin. Pero lo tremendo es que habla de un agitamiento de cosas que vendrán a agitar. Y en todo este contexto de hablar de la venida del Señor, habla un agitamiento entre los seguidores de Jesús. ¿Está conmigo? Dice: los que me siguen serán odiados por causa de mi nombre. Y no solamente van a ser odiados por causa de su nombre, porque los seguidores de Jesús tienen una perspectiva correcta de la justicia, de lo que es bueno, de lo que es malo. Y esa perspectiva correcta de llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo va contra el sistema del mundo. Por lo tanto, van a ser odiados. Y no va a ser entre gente del mundo, va a ser entre los seguidores. Muchos de mis seguidores van a ser odiados por eso, porque la forma de ver las cosas de nosotros, los seguidores de Jesús, va contra el sistema del mundo. Pero va a haber tanto agitamiento. Por eso, qué palabra tan poderosa la de ayer. Va a haber tanto agitamiento que entre los seguidores, dice, se traicionarán unos a otros.
Se acabaron los amén. 2 amén, Dios le pague. Pero esto es lo que dice Jesús. Esto es lo que va a pasar. Y cuando dice se traicionarán unos a otros, esto es muy fuerte. Porque cuando nosotros tenemos una perspectiva de lo que es lo justo, de lo que es lo correcto, y el mundo presiona para torcer, para doblar esa perspectiva, a veces entramos en diplomacia y nos agitamos, y Jesús habla aquí de un agitamiento en este contexto de la venida del Señor. Es algo fuerte. Y entre sus seguidores se van a hacer preguntas. ¿Será que esto es correcto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y dice Jesús también, para colmo, y muchos se traicionarán. Porque se cuestionarán, porque cuando viene un agitamiento nos cuestionamos, ¿será que es correcto hacer esto? ¿Será que lo hacemos? ¿Será que no lo hacemos? Y todo esto son señales de los últimos tiempos. Y es que cuando decidimos seguir a Jesús, nuestra vida se agita, como lo vimos ayer. Y yo quiero contarles, quiero compartir algunas cosas con ustedes de lo que Dios ha estado haciendo con nosotros, del agitamiento que hemos vivido en la isla de Aruba, que ha sido algo tremendo para nosotros, pero hemos visto su gloria. Es una cultura totalmente diferente. Cuando llegamos allá no conocíamos bien la cultura. Allá se hablan 4 idiomas. Ni siquiera tuvimos que luchar con un idioma, tuvimos que luchar con 3 más aparte de nuestro. Se habla español, se habla inglés, se habla papiamento, se habla holandés. El idioma oficial es el holandés. Nuestros hijos, cuando llegamos allá, Dylan tenía 8, David tenía 5 años. Y entraron en el sistema de estudio, el sistema escolar. Y por supuesto, por ser el idioma oficial holandés, todas las clases eran en holandés. Y hay momentos en los que Dios lo agita a uno, donde uno dice, ¿será que debo hacer esto? ¿Será lo correcto? Y cuando mi hijo entró en el colegio, sobre todo Dylan, el pequeño lo abrazó un poco más porque su lenguaje era más paso a paso. En cambio el otro ya tenía que utilizar un lenguaje más técnico. Y para nosotros era difícil saber que los lanzábamos ahí, como decía el Señor, los enviamos como corderos en medio de lobos. Cuando mi hijo empezó a ir a la escuela, mi esposa y yo empezamos a orar. Todas las clases eran en holandés. Él, por supuesto, no entendía nada. Yo llegaba a buscarlo al colegio. Y cuando llegaba la hora de salida, todos los niños estaban jugando y él estaba parado ahí en la salida nada más esperándome, llorando. Y un día se montó en el auto y me dijo, papá, no entiendo nada. No entiendo nada, no puedo entender nada. No quiero seguir. Y me dijo, por favor, papá, no me traigas más al colegio. Pero nosotros habíamos hablado con ellos y les habíamos dicho, estamos acá con un propósito. Tenemos que mantenernos enfocados en eso. Y profetizábamos sobre ellos. Hijo, esto es una preparación para que tú vayas a las naciones, para que alcancemos varios contextos culturales. Y él me rogaba, me decía, no quiero ir al colegio. Nada de lo que dice la profesora lo entiendo. No entiendo nada, por favor. Entonces ahí yo me senté con él y le dije, te voy a dar una alerta de spoiler. Te voy a decir qué es lo que va a pasar al final. No vas a entender nada al principio, hijo. Nada. Pero quédate ahí, escucha. Al final, el Señor te va a dar la sabiduría y tú vas a poder comprender. Y seguimos ahí con él, orando. La profesora me dijo, es importante que su hijo lo meta en un curso de clases extra de holandés. Escuche,
métalo en un curso de clases extra de holandés. Y yo dije, no, pero eso no debe ser necesario. Y me dijo, todos los niños acá de Aruba, hasta los holandeses, están en cursos de holandés. Tiene que meterlo porque es imposible que sin clases extras él avance. Salí de ahí muy pensativo y le empecé a preguntar a varios representantes, a varios padres, ¿su hijo está en curso de holandés extra? Sí, claro. ¿Su hijo está en curso de holandés extra? Sí, claro. ¿Su hijo? Sí, claro. Todos estaban. Fui a averiguar los cursos extra. $250 por cada uno. Yo agarré a los dos, les dije, necesito hablar con ustedes. Ustedes me van a aprender holandés aquí en la casa. Y vamos a orar, porque Dios les tiene que dar la sabiduría para eso. La palabra dice, si alguno está falto de sabiduría, pídela a él. Olvídense del español. Todo lo van a ver en holandés, todo lo van a leer en holandés, todo. Y empezamos a orar, empezamos a declarar sobre él. Pasó el tiempo, Dylan no podía avanzar, seguíamos orando. Y ese era un agite, un sacudimiento para nosotros. Nos preguntábamos, nos cuestionábamos, me partía el corazón ver esas cosas. Y yo decía, Señor, tanto trabajo que yo pasé como hijo de pastor, no quiero que él sufra lo mismo. Y orábamos, él siguió creyendo, seguíamos profetizando sobre él, seguíamos hablando. La profesora me veía y me decía, después del tiempo, me decía, le están haciendo bien los cursos de holandés al niño, le están haciendo bien. Yo la miraba y yo decía, ok, está bien, qué bueno. Y me iba. Él seguía creciendo. Tenía amigos holandeses. Habían nacido allá en Holanda, pero viven en Aruba. Llegó el tiempo en que cuando venían los exámenes, escuche, me decía, papá, tuvimos hoy dictados que nos dictan todo en holandés y lo tenemos que escribir. Mi amigo Javier sacó un 6 en el dictado, la nota máxima es 10. Sacó un 6, qué bueno. ¿Y tú cuánto sacaste? Saqué 9 yo. Después él estaba por encima, escuche, de los mismos holandeses. Y hay colegios allá que son exclusivos para gente que maneja bien el idioma, que solamente entran los que manejan bien esos idiomas. Allá no es por pagar, allá es por el promedio. Y él vino levantando tanto su promedio que logró el cupo. Ahorita está en la secundaria en el mejor colegio de Aruba. Es él. Porque aunque hay agitamiento, aunque hay cosas que nos duelan, cuando él dice que se va a predicar su palabra y luego será el fin en todos los rincones, él se va a encargar de todo. Dígale a alguien, él se encarga de todo. Y bajo este contexto que el Señor dice en este capítulo, cada vez que orábamos, profetizábamos sobre ellos, declarábamos eso. El Señor dice también en este pasaje que el amor de muchos se va a enfriar. Y yo quiero decirles algo. Desde allá, desde la isla, la gente habla de Venezuela. Y la gente habla de lo que Dios está haciendo en Venezuela. El amor sostiene todas las cosas para el ministerio. Yo quiero que usted le diga a alguien que nunca se enfríe el amor. Porque tal vez, escucha, a causa del agitamiento, muchos se cansan. Muchos dicen, ya no puedo seguir más. Muchos pasan por malas experiencias, por traiciones, como leíamos acá. Y entonces el amor de muchos se va a enfriar. Y se nos olvida de dónde venimos. Se nos olvidan de las cosas sencillas. Y cuando Dios nos empieza a llevar a otras latitudes, es fácil
olvidarnos. Es fácil olvidar el primer amor. Por eso el Señor dice: recuerda, tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor. Recuerda, porque el recordar las cosas sencillas de cómo empezaste hace que renueve algo en ti. Por más que Dios te lleve lejos, no te olvides de donde Dios te sacó. Y siempre a veces sufrimos de presión social, de cómo Dios está usando a una persona. Y tal vez pensamos, bueno, Dios me está usando en un área pequeña, pero no veo que Dios me usa en áreas grandes como otras personas. Y empieza el enfriamiento. Recuerdo que estábamos allá en una conversación y habían unas pastoras y ellas hablaban y decían: esta semana fui a predicar a Ámsterdam. Allá la gente va mucho a Holanda. Y yo estaba ahí, estaba mi esposa. Y dice: esta semana fui a Ámsterdam a predicar. Esto es verídico, de verdad. Y fui luego a Barcelona y fui a Madrid. Y llega la otra pastora que estaba ahí en el círculo y le dice: oh, Rotterdam también. Yo fui, es bonito. Y la conversación se empieza a poner así, usted sabe. Y fui a predicar también a varias ciudades de ahí de Europa. Y de repente se me quedan viendo a mí. Y no sé, me dejé ganar por la presión ahí. Y yo dije: bueno, yo estuve la semana pasada en Viena. Oh, Viena, pastor, Viena, Austria. No, bien adentro de Cúcuta, Bucaramanga. Estuve en Chicamocha, por allá, que son los sitios. La pastora se echa a reír y me dice: ay, pastor, usted con sus cosas. Porque a veces sentimos presión porque no podemos hacer cosas como otros las hacen. Pero en las cosas pequeñas Dios se manifiesta. ¿Cuántos quieren escuchar otra cosa más de lo que Dios está haciendo allá? Mire, cuando llegamos, estacionábamos siempre el carro al lugar donde nos reuníamos. Y cuando salían mis dos hijos del carro, un niño al frente de la casa se asomaba y veía a Dylan y a David. Entonces él salía y enseguida cruzaba la calle y se iba a jugar con ellos. Y se hizo amigo de ellos. Y cada vez que él escuchaba el carro y nosotros llegábamos para nuestras reuniones, que solamente éramos los cuatro ahí, él llegaba, cruzaba la calle y se quedaba reunido ahí con nosotros. Entonces empezamos a hablarle a él. Empezamos con amor a predicarle a él la palabra. Crucé la calle un día, me presenté con el padre, le dije: soy el pastor, quiero decirle que su hijo está viniendo acá con nosotros, me gustaría invitarlo también, Dios le ama. Y él ahí con una botella de cerveza en la mano me medio escuchó y me dijo: está bien, algún día voy a ir para allá. Y yo dije dentro de mí: amén. El niño siempre estaba ahí con nosotros y cada vez que teníamos servicio, él estaba ahí. Ellos se mudaron luego a un lugar más lejos. El niño me llamaba todos los domingos tempranos o sábados en la noche y me decía: pastor, véngame a buscar para ir a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia mañana. Ahí en su español mal, él me decía: véngame a buscar. Y yo lo iba a buscar todos los domingos. Hablábamos, profetizábamos, declarábamos sobre él palabra. Y un día no lo fui a buscar, no me llamó para que lo buscara. Traté de comunicarme con él y no me pude comunicar. Pero él llegó a la iglesia, pero no llegó solo, escuche, llegó con su papá. El hombre se sienta. Yo predico en el servicio. Y cuando finalizo de predicar, se acerca y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Sí, dígame, Norbert. Usted sabe que yo soy el papá del niño y yo vengo porque estoy un poco preocupado. Porque resulta que ayer yo lo estaba llevando a la casa en el auto. Y él iba en la parte de atrás. Yo iba manejando y él llega y me dice: papá, estoy un poco preocupado. Y cuando mi hijo me dice que está un poco preocupado, escuche, 9 años tenía. Le dice: ¿por qué? Porque he aprendido
que el Señor va a regresar por nosotros y vamos a ir al cielo. Y estoy preocupado porque si el Señor regresa por nosotros, o si de repente a ti te pasa algo malo, o a mí me pasa algo malo, y nos morimos, y llega él y me dice, cuando el niño me dice así, pastor, yo le pegué la pierna al freno, y yo dije, muchacho, ¿qué estás diciendo tú? Ya va, papá, espérate. Yo he aprendido, porque he aprendido esto en la iglesia. Yo sé, si algo pasa, yo sé para dónde voy, y yo me voy con el Señor. Pero estoy preocupado porque yo no sé para dónde vas a ir tú. Tú sabes para dónde vas a ir tú. Y llega el papá y dice, pastor, yo de verdad me molesté. Y le dije, muchacho, deja de estar diciendo eso. Y seguí manejando, arranqué el carro y seguí manejando. Pero eso me quedó ahí, pastor. Me quedó ahí. Y le digo una cosa, pastor, no he podido dormir. Entonces yo he venido acá para que usted me diga y para que usted me explique qué es lo que tengo que hacer para conocer a Dios y para ir con Él al cielo. Como decimos acá, me la puso bombita, así. Le empecé a hablar. Declaramos sobre él, hicimos la declaración de fe, aceptó al Señor. Me dijo, pastor, yo puedo venir a la iglesia un domingo al mes. Soy cocinero, chef en el Hotel Hilton. Me dan solamente un domingo libre. Voy a venir solamente un domingo al mes. Después, a la otra semana, vino la mamá del niño. Se sentó en la última banca. Yo empecé a predicar. Ella lloraba, lloraba, lloraba. Yo fui a saludarla al final. Me medio saludó y salió llorando. Después vinieron los dos. El domingo que les tocó vinieron los dos, el papá y la mamá, y vinieron a hablar con nosotros. Y dijo, pastor, queremos hablar con usted. Mi esposa vino para acá. Dígale por favor a mi esposa que yo no le conté nada de nuestra relación. Yo le conté algo, pastor, de la relación de nosotros. Yo le conté algo de cómo estoy. Yo le dije, no, que ni siquiera sabía que era tu esposa. Porque ella vino acá el domingo, escuchó lo que usted estaba predicando. Y ella dijo, regresó a la casa molesta, pero llorando. Y dijo, ¿qué fuiste a hacer tú allá con ese pastor? Todo lo que él dijo era para mí. Me pegaba aquí en el corazón. Tú le contaste de nuestra situación. Tú le contaste de nosotros. Dígale, pastor, que yo no le he dicho nada. No, él no me dijo nada. Pero Dios sí sabe todo lo que tú estás pasando y todo lo que tú necesitas. Dijo, pastor, necesitamos de Dios. Le hice la oración a ella de fe. Ella aceptó al Señor, se quebrantó y luego me dijeron, pastor, lo que usted no sabe es que ese domingo que yo vine para acá, para la iglesia, ya yo tenía mi maleta lista para irme de la casa. Y ya nuestra relación no funcionaba. Pero cuando Dios utilizó al niño, cuando yo vine para acá, el Señor salvó nuestra familia. Hoy hemos conseguido una nueva vida en Jesús. Nunca habíamos escuchado esto. Le cuento algo, a la semana siguiente vino la prima de la mamá, después vino la otra prima, después vino la prima de la prima, después vino el cuñado. Y hoy en día esa familia tiene células, tiene puntos de conexión. Allá en la isla de Aruba están compartiendo la palabra. Bajaron a las aguas y dijeron, si el Señor no hubiese llegado a nuestras vidas. Apláudale al fuerte, vamos, fuerte. Porque todo lo ha hecho Él. En las pequeñas cosas, sin dejar que se enfríe el amor, Él está ahí. Quiero leerle otra vez este versículo 14. Y se predicará la buena noticia
acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Sabe, pareciera, muchas veces, lamentablemente, pareciera que estas dos palabras para nosotros no pudieran juntarse y hacerse vida. ¿Cuáles dos palabras? Buenas noticias y fin. Diga conmigo, buenas noticias. Buenas noticias y fin. Pareciera que no pudiéramos juntar y vivir a veces estas dos palabras. ¿Por qué nos cuesta tanto a veces terminar con buenas noticias? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces terminar bien? ¿Por qué le costó a Moisés terminar fuera de la tierra prometida? ¿Por qué le costó a Sansón terminar así? ¿Por qué le costó a tantos hombres de Dios terminar mal? ¿Por qué el cansancio en el ministerio, el desgaste, el agotamiento hace que nosotros no podamos a veces terminar bien? Pero Jesús dijo, las cosas van a terminar bien, las buenas nuevas y después el fin. Escuche esto. Tenemos que vivir y pelear por esta realidad, porque nosotros necesitamos que las cosas terminan bien. Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no terminamos bien. Por favor, mire a alguien y dígale, vas a terminar bien tu carrera. Vas a terminar con buenas noticias. Jesús ya nos dio la spoiler. Pero Satanás te quiere robar esa verdad. Yo le decía a los niños, predicar la palabra acá es nuestra prioridad. Tenemos que predicar la palabra. Ellos me preguntaban siempre, ¿para qué vinimos acá, papá? Para predicar la palabra. Después de 9 meses estando allá en Aruba, David, que tenía 5 años creo, después de estar 9 meses, fuimos al mar, a la playa allá, y David, sentado así en la arena, el más pequeño, me dice, papá, ¿sabes qué? Yo creo que ya está bueno de vacaciones, ya vámonos para la casa. 9 meses allá. Porque a veces no entendían y yo constantemente les tenía que decir, estamos acá para predicar la palabra. Entonces ya teníamos tiempo en eso. Ellos fueron creciendo allá en la iglesia, predicando, compartiéndolo a sus compañeros. Pero a veces lo queremos hacer a nuestra forma. Y escuche esto. Un día yo regresándolos del colegio a la casa, voy con ellos en el auto y llega Dylan, el mayor, y siempre me hablaba de un niño que era terrible, que se portaba mal en el colegio. Y cuando se monta en el carro con David, llega y me dice, papá, ya sé por qué Jaden se porta tan mal. Ya entendí, me dice Dylan. En ese momento él tenía 9 años, David tenía 6. Ya entendí. Yo le digo, ¿por qué? Porque me enteré que su mamá murió hace poco. Entonces él tiene un vacío. Entonces ya sé, lo que voy a hacer es predicarle la palabra. Ya lo invité para la iglesia para que él pueda recibir al Señor. Por eso es que él se porta mal. Y David, que estaba al lado de él, que tiene un temperamento diferente, dice, a Jaden, no, a Jaden no. Y yo le digo, ¿por qué? Y Dylan dice, ¿por qué? Porque él es malísimo, papá. Le va a pegar a todos los niños allá. Él es grosero, no le hace caso a nadie. No, a él no lo vamos a invitar. Y todos nos quedamos así. Y llega Dylan y le dice, David, ya va, acuérdate que en la palabra había un hombre que era malo, que perseguía a los cristianos, que los golpeaba. Pero Jesús llegó a su vida y lo transformó, y ese hombre se hizo bueno. Estaba hablando de Pablo. Así que tenemos que predicarle a Jaden. Wow, cuando yo escuché a Dylan así, yo lo vi por el espejo y yo dije, lo reventó, lo desarmó acá. Y David se puso serio.
Él es el más. Se quedó unos segundos así y dijo, sí, es verdad. Es verdad, a él hay que predicarle la palabra y eso. Bueno, pero le predicamos y que se vaya a otra iglesia. A la de nosotros no. Aquí no. Y escuche, es un instinto entre nosotros y para nosotros predicar a dedo a la gente que nos gusta, tener como una forma especial. Queremos que solamente conozcan al Señor los buenos, entre comillas. Y yo siempre les he explicado a ellos que a veces tenemos ese concepto errado de predicarle el evangelio al exclusivo, de tener nuestro grupito, nuestra teoría escapista. Pero el hablar de la segunda venida del Señor no se trata de que el cristianismo hay un grupo de gente buena y un grupo de gente mala. No, el cristianismo es un grupo de todas. Solamente hay un grupo de gente mala y hay uno solo bueno. Uno solo bueno. Y a ese grupo de gente mala, a este que es bueno, los que le aceptan, los que le reciben, perdona a los malos, los redime. Y están con Él. No es algo exclusivo. Pero a veces tenemos, cuando hablamos de la venida del Señor, lo vemos de una forma como escapista. Quiero lo exclusivo, quiero lo mío. Hay que predicarle a todos. Dígale a alguien, hay que predicarle a todos. A todos. Dígale, predíquele a su suegra también. Dígale, a todos. Y tenemos formas erróneas de abordar la venida de Cristo. A veces era como un medio escapista. Nos enseñaron muchas veces esto. Yo quiero que venga Cristo para allá, irme de aquí. Escapar de esto. Algo exclusivo, algo para mí. Pero esto es un llamado de urgencia para hacerle saber a todos. Rápido, Cristo viene, tú lo necesitas, todos lo necesitan. Y si no lo abordábamos, la venida de Cristo, de una forma escapista, lo abordábamos entonces como una forma de amedrentamiento. Escuche, buenas noticias y fin. Jesús viene cerrando una parte buena, pero a veces abordábamos la venida de Cristo y cuando nos decían, Cristo va a venir, eso era para amedrentarnos a veces. Como un medio de amedrentamiento. Y cualquier cosa, estás llegando tarde a la iglesia. Ay, si llegas tarde y Cristo viene, te quedas. Te quedas. Cuidado. Cuidado que no te agarre leyendo el horóscopo, porque te quedas ahí. Y todo representado como que cuando Cristo va a venir, va a pasar lo peor. Lo peor. Usted sabe cuántos niños yo vi amedrentados por la venida de Cristo, hasta películas donde los amedrentaban. Cuántas madres yo vi corrigiendo a los niños, diciéndole, Josuecito hizo la tarea hoy, un ejemplo. ¿Tiene tarea? No, no tengo tarea. ¿Tiene tarea? No. ¿Seguro? ¿No me está echando mentiras? No. ¿Y si Cristo viene ahorita? ¿Qué pasa? Usted se queda. Al ratico yo veía a Josuecito en la mesa. 5 por 8, 40, 3 por 8, 24. Porque venida de Cristo igual a terror. El miedo. Y después hasta nos soltaban canciones. ¿Se acuerdan? Hay un grito, un lamento. Alguien grita. Mucha gente está angustiada. ¿Sí? Se oye un grito. A ver. Un lamento.
¿Qué ha pasado? ¿Sí se acuerda? Mucha gente está angustiada. Había una parte que decía: mamá. Terror, hermano, una cosa. Cristo vino. Dígalo. Cristo vino. Los tresillos, vamos. Cristo. Cristo vino. Y su pueblo se llevó. Y lo que decían: no hay remedio, no hay salida. Tribulación. Y después venía el coro en U, ¿se acuerda? ¿Cómo es? Dios mío, cuánta gente traumada aquí. Ya. Cuánta gente. Y hablar de la venida de Cristo era terror. No, o sea, al punto que decía: no, yo no quiero que Cristo venga. No. Cuando Jesús dijo, escuche, Jesús dijo: ustedes van a dar las buenas nuevas, las buenas noticias. Después que vengan las buenas nuevas, entonces vendrá el fin. Así vamos a cerrar, así vamos a cerrar con el fin. Oh, el hablar de la venida de Cristo debe ser motivo de alegría, motivo de gozo, motivo de anhelo. Un llamado de urgencia, un llamado de emergencia en decirle a todo el mundo: vamos a hablar de todo, vénganse con nosotros. Ustedes necesitan conocer al Salvador. Les tengo una buena noticia. El evangelio significa buena noticia. Vamos a hablarle a todos eso. Vamos a terminar las cosas bien. Dígale a alguien: vamos a terminar las cosas bien. Un amigo me dijo, aprendí de un amigo que me contó una anécdota de un joven que quería entrar a la universidad, a una universidad muy prestigiosa en Israel. Y tenía que hacer un examen. El papá de él ya había pasado por ese examen de admisión hace años. Y era la universidad más prestigiosa de Israel, escuche. Entonces el papá lo entrena para varias preguntas. Y había una pregunta que decía: ¿por qué? Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 25. ¿Por qué las piedras que se ponían en el altar no podían ser grabadas? Porque usted sabe que habían unas grabadas. No podían ser grabadas con hierro. Y el papá le dijo: porque las piedras representan vida y el hierro se hizo para matar. Por lo tanto, el hierro representa muerte. Por eso, como las piedras representaban vida y estaban en el altar o en las vestiduras de los sacerdotes, no se podían grabar con hierro que se hizo para muerte, porque las piedras representaban vida. ¿Ya? Cuando él hace el examen, le dan los resultados del examen, sale todo perfecto, excepto por una pregunta, una respuesta. Cuando él ve la respuesta que salió mal era: ¿por qué no se pueden grabar las piedras con hierro? Porque las piedras representan vida y el hierro representa muerte. Le dijo: papá, contesté lo que tú me dijiste y me salió mal. El papá le dijo: esa es la contesta correcta. Vamos a llamar al rector de la universidad. Cuando lo llaman, le dice: rector, esta respuesta usted me la puso mal. Dígame cuál es. Él le explicó. Le dijo: esa respuesta está mal. Pero mi papá pasó por ese examen hace años y dijo que está bien. Esa respuesta está mal. Venga, si quieren nos reunimos. Llegaron allá a la oficina y le dice: mire su respuesta. ¿Qué dice la respuesta? Porque las piedras representan vida y el hierro representa muerte. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Y le dice el profesor: porque el hierro
representa muerte y las piedras representan vida. Y dice, pero es exactamente lo mismo que estoy diciendo. No. Le vuelvo a decir cuál es la respuesta correcta. Porque el hierro representa muerte y las piedras representan vida. Yo dije lo mismo. No, usted lo dijo al revés. Usted dijo, el hierro, las piedras representan vida y el hierro representa muerte. Es porque el hierro representa muerte y las piedras representan vida. Y le dijo el profesor, se lo quedó viendo a los ojos y le dijo, nunca termine una idea con muerte. Nunca. Escúcheme. Nunca, iglesia, termine una idea con muerte. Cuando usted se esté sentando en la mesa hablando con alguien, no que la situación está mal, no que esto está difícil, no que... Párese, antes de pararse de esa mesa, diga, pero Dios está con nosotros, todo va a estar bien, seguimos adelante. Iglesia, nunca termines las cosas con muerte, termínalas con vida. Jesús dijo, las buenas nuevas es lo que va a terminar. Vamos, ponte de pie, iglesia, ponte de pie. Levanta tus manos, vamos a adorar. Conoce nuestro proyecto REFA. Restaurar. Como federación estamos enfocados en mejorar lo que está hecho. Establecer. Daremos solidez a todo lo que se restaure. Fortalecer. Le imprimiremos fuerza a toda la estructura. Y afirmar. Finalmente echaremos cimientos sobre todo lo nuevo. En su bondad Dios los llamó a ustedes que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Él los restaurará, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Primera de Pedro 5:10. REFA Cuadrangular.